Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander, que hoy estrena la colaboración con el Club La Tenida. Yo ya he explicado en varias ocasiones que la vocación de este Ateneo es la de ser una entidad abierta a todo lo que pueda ser aportación cultural para la ciudad de Santander y para nuestra región, para Cantabria. Y por tanto, nos gusta, y además pienso que es una buena labor, el que este salón de actos esté también a disposición en colaboración con el Ateneo, con otras entidades. Por tanto, hoy, como digo, este es el primer acto de colaboración con el Club La Tenida. Saludar también a todos ustedes, agradecerles su presencia, agradecer, como no, a Sebastián Álvaro el que haya hecho el esfuerzo. Me consta que tiene un programa apretadísimo de presentaciones y que además hoy ha hecho un esfuerzo especial, puesto que cuando termine esta presentación y después de una cena con el Club La Tenida, se tiene que ir en coche a Madrid porque mañana necesita coger un transporte y por tanto hay que agradecerle este esfuerzo que ha hecho hoy para estar aquí con nosotros. Ahora empezaremos ya el acto. Como ustedes verán, hay una pantalla en la que el autor va a presentar un vídeo que yo creo que va a ser muy interesante. Y ahora Sancho Mitchell, el presidente de este Club La Tenida, hará la presentación de nuestro conferenciante. Yo únicamente sí quiero saludar a todas aquellas personas que nos están viendo a través de la página web del Ateneo de Santander por streaming, agradecerles que sigan estas conferencias y presentaciones a través de los nuevos medios tecnológicos. Y a ustedes agradecerles, insisto, su presencia aquí y, cómo no, reiterar a Sebastián Álvaro el que haya hecho, como digo, este esfuerzo. Estoy seguro que esta presentación les va a gustar y que incluso el vídeo que se va a presentar realmente merece la pena por la originalidad y por el tiempo que hace que se filmaron esas imágenes. Y ya sin más, le doy paso a Sancho Mitchell, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por asistir a este acto en el que presentamos el último libro del aventurero, del periodista, del escritor Sebastián Álvaro. Y un inciso, mi presentación va a ser meteórica, porque todos hemos venido a escuchar aquí al ponente y yo que sé que eso se agradece de un presentador. Pero antes de empezar con esta brevísima presentación, el presidente del Centro Asturiano, Felipe Somoano, que está aquí, al enterarse de esos orígenes asturianos que tiene Sebastián Álvaro por parte de su madre, del occidente asturiano, de Tineo, de Bayamonte, de un pueblín cercano a Tineo, pues él no quería perder la oportunidad de hacer la entrega del PIN del Centro Asturiano en Cantabria, de la Casa Regional de Asturias aquí en Cantabria, además de hacerle el ofrecimiento de que nos visite en un próximo viaje a Santander, incluso que sea pregonero de la Casa de Asturias en Cantabria. Yo le quiero ceder el micrófono medio minuto a Felipe Somoano para que le haga entrega o que le haga entrega directamente del PIN. Eso es. Si queréis subir para que se lo entregue aquí. Es un detalle porque además no estaba previsto, pero sí que Felipe ha querido, en cuanto ha sabido de los orígenes, porque además es que además Sebastián Álvaro me consta que bueno, a mí me consta que Sebastián Álvaro dice que su espíritu aventurero le viene precisamente por
los orígenes asturianos por parte de su madre, con lo cual yo creo que venía a cuento, ¿no? Yo quería que fuera algo muy breve. Eduardo Martínez de Pisón, que es catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, geógrafo, escritor, alpinista también como Sebastián Álvaro, dice de nuestro invitado que es una persona a la que puedes querer y de la que te puedes fiar. Ambos coinciden en que el sentimiento de la naturaleza es la más refinada expresión de la civilización y en que el sentimiento de la montaña trasciende de lo que es una mera actividad deportiva. En este sentido, la cabeza puede mucho más que el músculo. Nacido en Madrid en 1950, Sebastián Álvaro es considerado uno de los precursores de la renovación de los formatos de documentales de aventura, con 15 novelas escritas. En su palmarés tiene varios premios nacionales e internacionales. Ha sido durante más de 30 años jefe de expediciones de aventuras de alto riesgo, organizando subidas a las principales montañas del mundo y travesías por los dos polos y por varios desiertos del globo. En 1981 hizo su primera expedición al Himalaya y desde entonces ha organizado y dirigido más de 200. Sebastián Álvaro nos hablará de su último libro, por supuesto, y del Everest, esa inexpugnable montaña rodeada de misterios que solo los montañeros más expertos logran coronar. Nos hablará de una novela que sin la pandemia no hubiera existido. Nos hablará del ascenso histórico del 2001 y de una expedición que terminó en tragedia. Pero también nos hablará de la aventura, que no es sino un aprendizaje imborrable para la vida. Con un balance de alegrías y tristezas, Sebastián Álvaro es, ante todo, hijo de los lecheros de campamento, que debido a una crisis tuvieron que cambiar la lechería por un almacén de materiales de construcción. Por eso siempre él mantiene que somos herederos de lo mejor que hicieron nuestros padres con nosotros. Hoy no le vemos ataviado con casco, cuerda y mochila, pero figuradamente sí lo hará para responder a muchas de esas preguntas que le han hecho a lo largo de su dilatada trayectoria. ¿No es inútil escalar una montaña? ¿Qué nos aporta ser aventureros? ¿Qué opina de la creación de pistas para hacer más accesibles las montañas? ¿Podrían masificarse estas? No podemos aspirar a nada más grande que tener cierto conocimiento sobre nosotros mismos. El alpinismo, el montañismo es, ante todo, un viaje interior. Y nunca hemos tenido a un personaje en este Ateneo de Santander tan parecido al Capitán Trueno como Sebastián Álvaro. Muchas gracias. Lo tengo apagado. Lo dejo aquí. Primero, muchas gracias por todo. Pues, mira. Como decía, primero, muchas gracias por todo. Muchas gracias al Ateneo por querer que dentro de un lugar cultural tan importante puede entrar un individuo como yo. Sí, un aventurero. De hecho, aventurero, si entras en el diccionario, tiene varias acepciones, pero tiene una que dice hombre sin oficio ni profesión. Así que muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a Sancho por organizar todo este tinglao, a mi amigo Ruipi que nos conectó, a muchos de ustedes por venirme a ver, a comprar mi libro, como decía Paco Umbral, pero por las palabras de cariño. Y muchas gracias, por supuesto, a Asturias. Por muchas razones, porque en efecto toda mi vena aventurera viene de mi madre, así que dentro incluso de mi familia ahora y de mis nietos, lo que veo son la mezcla maravillosa de genes que hace la vida y que hace que un hijo te salga, como decía mi madre, normal. Mi madre decía, he tenido 3 hijos normales, así que he tenido buena suerte. Y dice, y luego tú. Así que es un honor y un orgullo estar aquí con vosotros para contaros
una de las más fascinantes historias, pero claro, sin destriparos el libro, porque la gente lo que tiene que hacer es comprarlo y leerlo. En mi opinión, solamente se aprenden bueno, la vida te va llevando y se aprende de la propia vida y de los avatares por los que te llevan. Pero fundamentalmente se aprende de los libros y se aprende viajando. Así que si viajas y lees, te estás abriendo a mundos maravillosos. Y en mi caso, que además me gusta mucho viajar a lugares donde es difícil, donde, como la última aventura, coño, que nos fuimos al Himalaya, estuvimos a punto de no volver, nos contagiamos de COVID y una cosa que iba a ser de 3 semanas entre un grupo de amigos terminó convirtiéndose para muchos de ellos en una aventura. Ahora que ya ha pasado el tiempo, todos ellos están satisfechos de haberla vivido. Pero mientras la vivía, todo el mundo estaba con el culo apretado, confinado en el hotel. Las cosas como son. Así que vengo a contaros que este libro, si no hubiera pasado la pandemia, no lo hubiera escrito. En efecto. Por otro lado, ¿a quién no le gustaría ser el Capitán Trueno, Sancho? El Capitán Trueno luchaba contra la injusticia y me ha dejado marcado para toda la vida. Es decir, yo voy andando por la calle, veo una injusticia y me paro. Un día voy a recibir un bofetón, seguramente, o algo más, ¿no? Porque veo cualquier cosa que ocurre, pero es irremediable. Así que lo he sacado del Capitán Trueno. Capitán Trueno se iba a luchar contra los malandrines en cualquier parte del mundo. Iba con 2 compañeros, Goliath y Crispín, que repartían porrazos. Ya sé que casi todo eso hoy en día es políticamente incorrecto. Pero yo a mis nietos sigo luchando con ellos con espadas. Por casa, sí. Nada de eso que me pasó en una infancia feliz. No podemos aspirar a más felicidad que la que sientes cuando eres niño. Lo digo porque los niños tienen que ser felices. Y así no habrá tanto resabiado por las redes sociales, seguramente. Y entonces, digamos que tuve la inmensa fortuna de nacer en una familia humilde, los lecheros de campamento. Yo a los 6 años me llevaban al cole, pero antes repartía leche con mi madre por el barrio. Y luego, en una cosa que sí fue verdaderamente una crisis, en el año 63 o 64 o 65 por ahí, el gobierno de Franco dio un año para que todas las lecherías de Madrid y los alrededores se fueran. Eso sí que fue una crisis. En un año se ha acabado de lo que vivías. Así que mis padres se tuvieron que reciclar, pusieron un almacén de materiales de construcción y nos liamos a descargar sacos de cemento. Toda la familia. Nada, por supuesto los hijos. Mi madre con 40 años, yo la he visto descargar sacos de 50 kilos que hoy en día están prohibidos por ley. No se puede descargar más de 33 años. Nada de eso perjudicó mi vida, ni fue explotación infantil. Me hizo como soy ahora. Que no quiero decir que sea un ser perfecto, bueno, no hay seres perfectos. Pero yo aprendí a convivir con el esfuerzo, con el trabajo, con que las cosas que de verdad valen son las que uno consigue a puro huevo, con esfuerzo. Y eso lo he mamado en mi casa. Así que cuando me iba al Himalaya a hacer un documental y a la vuelta, que lo habíamos pasado mal, ¿no? Me preguntaban los periodistas, yo pensaba para mí, joder, mi familia, mi padre y mi madre, no los vi tomarse en toda su vida un día de vacaciones. Esa gente apretó y fue dura. Lo digo porque ahora que tenemos muchos tics de nuevos ricos, convendría parar. Somos lo que somos por nuestros padres. Toda esta cosa de hoy en día, de un país de los mejores del mundo con un nivel de vida aproximadamente el 12 o da igual, o el 14 del mundo, con unas perspectivas de las mayores del mundo después de
Japón, con una gastronomía exquisita, después de Italia, el segundo país monumental, con una historia espléndida que muchas veces olvidamos, deberíamos de estar orgullosos de ello, con los pies en el suelo, y saber que lo que somos frutos del esfuerzo de generaciones anteriores que levantaron este país y esta sociedad. Bien, punto. Empiezo. Así que si no hubiera pasado una desgracia, pues no hubiera escrito el libro. Porque esta es una historia que llevo persiguiendo desde que tengo uso de razón alpinística, desde que me llevaron al monte por primera vez y empecé a leer libros de montaña. Lo he contado alguna vez, pero desde luego agradezco todos los desvelos de mi madre para primero enseñarme a leer, aunque ya iba al cole, pero mi madre todos los días leía conmigo. Y luego, en cuanto supimos leer, mi hermano y yo, éramos los intermedios, mi madre nos enganchaba con los tebeos del Capitán Trueno. Por eso nosotros deseábamos que llegara el sábado o el domingo para comprar otra vez el tebeo del Capitán Trueno. Y eso nos llevó inmediatamente a leer libros de aventuras. Y luego ampliamos el mundo. Empecé además a hacer montaña de joven, así que enseguida me preocupé por una fascinante historia que había ocurrido en el Himalaya a comienzos del siglo XX con dos alpinistas ingleses. Bueno, y después, pues por supuesto, haciendo al filo tuve mucha oportunidad, pero en el año 2000 se me ocurrió reconstruir esa historia. Y fue una historia maravillosa, fue uno de los mejores programas de Al filo de lo imposible. Ahí entre los 350 documentales que dejé para Televisión Española, es decir, que si Televisión Española estuviera regida con cierta cabeza, podría repetir todo Al filo de lo imposible poniendo un capítulo diario durante un año. ¿Y por qué no lo hace? Pues primero porque no saben, luego porque no quieren y probablemente porque no pueden. Teníamos una de las 5 mejores televisiones del mundo. Hoy no tenemos nada. Nada. Para tener la televisión pública que tenemos hoy en día, lo mejor es cerrarla. Punto. Si no somos capaces de transmitir cultura, lenguaje, cohesión territorial, etcétera, ¿para qué nos vale la tele? ¿Para repetir los mismos programas que hace Antena 3 y Telecinco, pero más caros? Pues cerramos la historia. Bien, valga como reivindicación de Al filo y valga como reivindicación de un grupo de aventureros, de profesionales irrepetibles. Porque los programas de televisión no los hace ni Félix Rodríguez ni Sebastián Alba. Los hacía un grupo de gente. Porque detrás de todas las imágenes que veíais, lo que veíais era hombres y mujeres esforzados, cámaras, montadores, músicos que hacían las músicas, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de profesionales. Por ejemplo, Carmina Rodríguez. Digo Carmina Rodríguez porque aparece en el libro que vais a leer. Cuando me estaba planteando la historia de cómo reproducir la historia de 1924, lo primero que hice fue irme a los libros de historia, los tenéis todos ahí, y fijarme en una fotografía histórica que se hizo el grupo británico de 1924 cuando llegó al campo base del Everest. Entonces fui a la mujer de un amigo mío, que era el marido era muy amigo, y ella era la encargada de escenografía. Es decir, era la encargada de, cuando hacíamos programas de teatro, hacíamos, por cierto, para que cada vez que alguien recuerda aquella época gloriosa de televisión española, hacíamos 2 obras de teatro a la semana. Hacíamos un Lope y un Calderón. Así que yo cuando llevaba el coche al taller, el mecánico me hablaba de Lope de Vega. Sí. Oye, Rocito o La Pantoja, ¿me explico?
Así que esa idea falsa que cuando somos jóvenes muchos tenemos, creemos que la historia siempre va en el buen sitio, en la mejor dirección y que siempre vamos a mejor, es equivocada. A veces no vamos en todo a mejor. Y para eso está la capacidad crítica de los ciudadanos, para darse cuenta y decir, no queremos eso, queremos otro tipo de cosas. Bueno, esta señora era la encargada de que cada vez que había un plano en televisión de una obra de teatro del siglo XVI, pues el caballero fuera ataviado del siglo XVI y la señora, pues lo mismo, y el rey tal, y la mesa y el decorado. Ya sabéis que luego aparecía un tío con un reloj. Para eso había otro señor o otra señora, la script, que tomaba nota de todas las prendas que tú llevabas encima para que al día siguiente fueras vestido de la misma forma. Le di a Carmina la fotografía y durante un año estuvo reproduciendo los trajes esos que luego vais a ver, ¿no? Y que se encargó durante un año de labor callada y de la que nadie seguramente, si no yo no la hubiera nombrado, de que eso fue parte fundamental de un programa de Al filo de lo imposible, que por cierto fuimos los primeros en reproducir esa historia en el Everest, mucho antes que la BBC, así que le vendimos el programa de televisión española a la BBC. Lo digo porque todo este tipo de cosas siempre encadenan cosas positivas. No solamente reprodujimos la historia, sino que yo, bueno, ese año nos subimos al Everest y al año siguiente, por reclamar que mis jefes prometieron que llevarme al Everest, estuvieron a punto de despedirme, porque estas cosas de la tele era lo que tenía. Nosotros cambiábamos cada 18 meses de promedio de jefe. Es imposible que ninguna empresa siga funcionando así, es la consecuencia de lo que de aquellos polvos vienen estos lodos. Pero lo cierto es que volvimos al año siguiente. Yo, en el transcurso de esos 2-3 años, entre la preparación, las 2 expediciones y luego la postproducción y el montaje, empecé a manejar una cantidad de información, como hacíamos con todos los programas, pero en este caso, que era una reproducción mucho más, con una cantidad de información increíble. Así que escribí 60 páginas y las dejé ahí. Y de repente, en el año 2017 o 2018, un buen amigo, Darío Rodríguez, el director de la editorial Desnivel, entre otras cosas, puso un tuit que era el Día de los Santos Inocentes, que decía, se ha encontrado el cadáver de Mallory con la cámara de fotos y se confirma que subieron al Everest. Bueno, se montó una en todo el mundo. Fue uno de esos tweets que se convierte en viral. Yo enseguida me di cuenta, pero al resultar de ahí me dijeron, ¿por qué no haces un articulito de esto? Lo hice y en vez de 6 páginas que me pidieron, me parece que me salieron 15 o 20. Y eso fue la base de una cosa que dejé en una de las cientos de carpetas que tengo en casa almacenadas. Y de repente en la pandemia, Darío, que me persigue, me dijo, ahora tienes la oportunidad de escribir, porque mi excusa era cojonuda, ¿no? No estoy en casa nunca, ¿cómo voy a escribir? Así que no hubiera hecho el libro y ha sido, puedo decirlo, creo que es mi libro más maduro y al mismo tiempo el más mestizo de los 25 o 26 que tengo a día de hoy. Más mestizo porque es el fruto de muchas lecturas, de muchas entrevistas que hice, de muchas intervenciones de radio que hice, y el final fue agónico, porque fue casi obsesivo, tenía que terminar el libro en tiempo y bueno, llegué tarde como siempre. De hecho, lo terminé de corregir y lo he puesto porque me he quedado con el manuscrito, volviendo de Nepal el 21 de mayo de este año, volviendo después del contagio de COVID en Nepal, y que Iberia
mandó un avión y nosotros pagamos el pasaje y pudimos volver. Bueno, en ese trayecto de vuelo, que era la primera vez que Iberia hacía Katmandú-Madrid, terminé de hacer las últimas correcciones del libro. Ese es el libro que os presento y lo que he hecho ha sido montar unas imágenes pequeñitas que supongo que estará por aquí, a ver. Bueno, os traigo las imágenes originales que se filmaron en los años 20 en el Everest. Esto que estáis viendo aquí es realmente una joya cinematográfica. Fueron filmadas por John Noel, los herederos de John Noel, que es uno de los personajes de esta historia. Hay personajes principales que son Irving y Mallory, los dos desaparecidos, pero luego hay un montón de personajes secundarios, todos ellos grandes, extraordinarios, de una grandeza, que lo pongo creo en el libro. Así van los británicos, Salakov, chaqueta, algunos con corbata y vendas en los pies. Y así querían subir el Everest. Y se encontraron a comienzos del siglo XX con el Tíbet desconocido, con el reino prohibido del Tíbet. El Tíbet y su capital Lhasa se habían convertido durante siglos, digamos, que en una especie del tesoro por descubrir, un país cerrado, feudal, teocrático, regido por lamas, y se encontraron la edad de piedra, dando cebo a los niños para protegerles del frío. Vivir en el Tíbet es imposible, prácticamente. La altitud media del altiplano está a unos 4.800 metros, es decir, aproximadamente la altitud del Mont Blanc. Es como vivir en la cima del Mont Blanc todo el año. Así que, bueno, mirar las corbatas. Este es Howard Somerville, el cirujano. Este es uno de esos personajes extraordinarios a los que me refería. Este es Hazard. Y este es Noel Odell, uno de los tres protagonistas que nosotros metimos en la película. Somerville, por ejemplo, fue cirujano durante la Primera Guerra Mundial. Después de desayunar, tenía que ver a 150 chavales, muchos de ellos con heridas muy graves de las batallas de la Primera Guerra Mundial, y lo primero que tenía que hacer es decidir a quién iba a tratar de salvar y a quién dejaba morir. Lo digo porque vivir con esas cosas encima durante una vida nunca se olvidan. Así que este tipo se hizo, entre otras cosas, uno de los más expertos cirujanos del siglo XX. Nunca perdió la fe cristiana. Por contra, otro compañero muy católico que iba con él no volvió jamás a hablar de Dios, no volvió a hablar jamás de la guerra. Es la primera vez que el horror de la guerra se manifiesta en lo que se llamó el trastorno postraumático. Mucha gente jamás quiso volver a Inglaterra, perdió la fe en sus gobernantes, en los militares, que les llevaron a luchar poniéndoles delante, es decir, con una mentalidad antigua en la que las batallas se decidían en cargas a caballo. Esta gente los enfrentaron a ametralladoras que disparaban 400 balas por minuto. Esa era la famosa fotografía a la que me refería. Y aquí los veis vestidos, ¿no? Con algodón, con lana. Los británicos habían medido la montaña más alta de la Tierra en lo que fue la hazaña geográfica más importante, probablemente del siglo XX. Y habían descubierto la montaña más alta. Y desde entonces el Everest se consideró el tercer polo. Eran en los momentos de la conquista de los extremos de la Tierra. El polo norte, el polo sur y el polo más alto, el Everest. A partir de entonces dedicaron, después de la Primera Guerra Mundial, muchos de esos jóvenes que habían salido de aquel horror de la guerra, lo que engancharon fue el Everest como un reto y como un escape de sus vidas.
vidas. Lo digo porque intentar juzgar a esta gente, bueno, igual que a los descubridores españoles del siglo XVI, con nuestra mentalidad, no tiene ningún sentido. Hay que juzgarles bajo los valores, y eso es lo que he tratado exactamente de hacer con el libro. Que ustedes se sumerjan en el mundo geográfico, físico, mental, espiritual que tenía esta gente. Para esta gente ir al Everest era su salvación. Ninguno de ellos iba buscando la muerte, y mucho menos Mallory. Era uno de los prototipos, probablemente el alpinista, digamos, mejor de su generación, un escritor, quería ser escritor, era profesor de universidad. Había pertenecido al grupo de Bloomsbury y, por ejemplo, uno de sus amigos era John Maynard Keynes, el famoso economista, que fue precisamente el tipo que en el Pacto de Versalles se levantó, se fue del grupo británico porque estaba convencido que lo que se estaba afirmando ahí abocaba a la humanidad a repetir la misma tragedia. Y en efecto acertó. Así que en el año 1921, ¿qué hacen los británicos? Primero van al Tíbet, descubren el Tíbet y se quedan patitiesos, ¿no? Que existiera. Y luego es por el imperio y por la geografía y el conocimiento y la modernidad, cartografían buena parte del Tíbet y hacen el primer mapa del Everest. Ya sitúan, digamos, cada pieza geográfica de ese puzzle, lo van completando. En 1922 vuelven al Everest, bueno, ya con el cámara. El capitán John Noel es una pieza fundamental porque además ha entrado clandestinamente en el Tíbet, había entrado en 1913, le pillaron los guardias tibetanos, salió por Naja, pero dio una conferencia nada más acabar la Primera Guerra Mundial que se considera el pistoletazo de salida. Los británicos no hemos sido los primeros en el Polo Norte, en el Polo Sur, seremos los primeros en el Everest, básicamente, ¿no? Lo que sabemos es que el 8 de junio de 1924, Irving y Mallory desaparecieron cuando su compañero Noel Odell los viera. Esperar un momento. Vale. Cuando su compañero Noel Odell, que iba 500 metros por debajo, los vio a las 12:50 de la mañana, según el testimonio que mandaron al Times, a 8.650 metros. Y digamos que es importante saber eso por varias razones. Luego, al leer el libro, todo esto que os estoy contando os va a ayudar a situar cada una de las piezas. Pero lo que os quería contar es, esta fue la fotografía que le di a mi compañera Carmina de Televisión Española. Le dije, toma esto, búscate la vida. Básicamente. Lo digo porque cada uno de estos personajes, por ejemplo, yo hice de este. Yo me elegí este. Hubiera elegido, sin lugar a dudas, el realizador y cámara que está detrás, que es John Noel, pero como estaba detrás de la cámara, pues los directores y los cámaras nunca salen en las pelis. Así que como yo quería salir en esta, pues esta se la debía a mi madre, porque mi madre cada vez que salía un programa de la tele me decía, coño, Sebas, ¿tú no eres el jefe? Pues apareces un minuto y luego ya no se te vuelve a ver. Así que aquí quise tener mis 10 segundos de gloria y aparecí vestido de este hombre que era Sever, que era un ingeniero forestal, porque le habían mandado, los británicos querían saber todo del Tíbet. Este era el cirujano que os he puesto antes, Howard Somerville. Este era Geoff Bruce, que era el que aparecía antes con una cámara, con una máquina de escribir, porque mandaban comunicados. Tenían un sistema de caballos que cada cierto tiempo enviaban la correspondencia y la película que habían rodado. Así que en Darjeeling se revelaba la película
se montaban unos trocitos, se mandaban a Europa y antes de acabar la expedición se podían ver en los cines de Europa. Lo digo porque hay veces que nos parecemos muy modernos. Pues nosotros retransmitimos en directo desde la cumbre del Everest, que tampoco estuvo mal, pero bueno, este tipo, que era el encargado de negocios, que no teníamos gente para él, tuvimos, como éramos menos alpinistas en la expedición, tuve el ingeniero encargado de la retransmisión, le tuve que poner de él. Este era el jefe de expedición, Edward Norton, y estos dos, Mallory y Irving, son los protagonistas fundamentales. Bien, estos eran los protagonistas y esta era la foto que le di a Carmina. Y esto es lo que logró Carmina. Realmente extraordinario. Realmente extraordinario porque para hacer muchas de esas prendas lo que tuvo que hacer es ir al rastro, comprar trajes nuevos, descoserlos y terminar armando todo el tinglado. Y estos van a ser mis tres protagonistas: Oscar Cadillac como Mallory, el del centro Andrew Irving y el tercero Noel Odell. El de en medio, que era Alberto Zerain, que era uno de los alpinistas más fuertes que ha pasado por Al filo del imposible, murió hace 3 años en el Nanga Parbat, desaparecido. Estaba terminando también los 14.8000. Hay que decir que Al filo no solamente sirvió para hacer cultura, para hacer documentales, también promocionó la época más dorada del alpinismo español en todos sus tiempos. Cuando en el mundo había 7 alpinistas, solo 7, que tenían los 14.8000 sin botellas de oxígeno, 4 eran de mi equipo. Así que hicimos lo que teníamos que hacer. Pusimos a nuestros compañeros vestidos de aquesta guisa, con aquellos trajes, con una cuerda de cáñamo, porque los alpinistas británicos utilizaban cuerdas de fibras vegetales, con una cuerda que parecía de cáñamo, pero yo no quería que mis compañeros se mataran en una caída. Lo que hice es, a una fábrica de cuerdas modernas, le dije, hacernos una cuerda de esta forma. Los piolés nos hicieron en Italia, los crampones también, porque los crampones que utilizaban no tenían puntas delanteras como los que llevamos nosotros. Y luego la empresa Altour de Zaragoza, que nos proporcionaba las mochilas y demás, y las tiendas, les pedimos la reconstrucción de las tiendas que ellos llevaban para colocarlas hasta 7.800 metros. Así que con las cámaras de filmar de 25 kilos, que con rollos de cine que solo impresionaban 11 minutos de película, logramos filmar hasta 8.000 metros de altitud. Lo digo porque hoy en día, cuando llevas una GoPro, dices, coño, estoy haciendo lo mismo. Pues no es lo mismo. Tuvimos mucha fortuna, digamos, que en esta expedición, en muchos sentidos, ¿veis? Estas son las tiendas que ellos utilizaban. Aquí estamos reproduciendo las notas que Mallory, las últimas notas que Mallory, desde los últimos campamentos, Mallory salió con 8 sherpas que te dejaban en el penúltimo campamento. Él les hacía una nota y mandaba 4 para abajo, y así mandaba noticias a sus compañeros. Y ya en la última, mandó la última nota a su compañero Odell, que le dice, tú sube al último campamento por si nosotros en la bajada tenemos algún problema, que nos eches una mano, como así ocurrió. Ese tiempo, que eran los primeros días del mes de junio, eran los mejores que habían tenido los británicos en toda la temporada. Tuvieron una temporada horrible, y sin embargo, cuando estaban prácticamente a punto de abandonar, de repente cambió el tiempo y se les puso muy buenos. Noel Odell cumplió con la tarea asignada, y eso es lo que hizo que él fuera el último ser humano en verlos con vida. Eran las 12 horas 50 minutos del 8 de junio de 1924, y gracias a su testimonio sabemos
que, ese fue el último momento que se pudo ver a los alpinistas españoles. Bien, además de hacer una reconstrucción con película de cine blanco y negro, nosotros además teníamos que grabar en vídeo y mandar imágenes en directo desde el Everest, porque la historia de fondo era que Juanito, que había terminado los 14 8000, pero había una montaña de esos 14 que había hecho con oxígeno, que era el Everest, y quería repetirla sin botellas de oxígeno. Ya sabéis, en el año 2000 no pudimos, tuvimos que volver en el año 2001 para terminar la historia y que Juanito se convirtiera en la tercera persona en el mundo en tener los 14 8000 sin utilizar botellas de oxígeno suplementario. Así que teníamos que estar a varias teclas. Lo digo porque todo esto lo hicimos con un grupo de 7 personas, es decir, aproximadamente unos 5 alpinistas, más los técnicos luego adosados que llevábamos. Esta es la famosa pirámide terminal del Everest, que es realmente colosal. Pero, por decirlo con claridad, no hacemos otra cosa hoy en día todavía por la cara norte que seguir las huellas de los alpinistas británicos. No hemos hecho nada nuevo. Colocamos los campamentos donde ellos los colocaron. Este es lo que hoy se llama el campo base avanzado, pomposamente. Es el peor lugar de la Tierra donde he estado viviendo, por decirlo de alguna forma. Es un lugar que, bueno, le llamamos hoy en día el campamento de los zombies. Claro, porque llegas a 6.400 metros y ni te conoces. Vas dando traspiés según caminas durante días por la mañana solo para levantarte y desayunar o tomar algo. Es un esfuerzo ímprobo. Bueno, pues allí llegaron los británicos con sus trajes de lana, de algodón y gabardinas Burberrys y bufandas. Lo digo porque todo el libro no es un intento de esclarecimiento de si llegaron a la cumbre o no, que eso lo tienen que decidir ustedes, cada uno de ustedes, después de leer el libro. El intento del libro es recuperar la memoria de una generación de alpinistas británicos irrepetible y que no se volverá a dar, porque el mundo ya no es lo mismo. En aquellos tiempos buena parte de Asia Central era una gran mancha en blanco. No hablemos del Himalaya. Los británicos llegaron, lo midieron, descubrieron las montañas más altas y luego se fueron a subirlas. Y a mí me parece que después de la exploración de los españoles y portugueses en América, ha sido la gran exploración moderna que ha habido en el mundo. Digamos que ahora estamos con el 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Eso significa, probablemente haya sido la aventura moderna que más influencia ha tenido en el mundo que hoy vivimos. Y sin embargo, la exploración moderna de los Himalayas y de Asia Central es probablemente una de las grandes hazañas geográficas de todos los tiempos. Y eran aventureros completos. Esos tipos no solo eran alpinistas, eran escritores, se recitaban poemas de Shakespeare. No veo yo a Juanito recitando a Shakespeare en las tiendas. Creo que lo tengo escrito en el libro. La única certeza de esta historia que van a poder ustedes leer es la grandeza de sus personajes, que son irrepetibles. Son aventureros románticos, son espías, por supuesto, al servicio de su majestad británica. Hay militares, hay cirujanos. Somerville, además de cirujano, era pintor de talento y al mismo tiempo le gustaban las músicas. Recuperó músicas tibetanas que sin él se hubieran perdido. El cámara y realizador, el capitán John Noel, además de militar, era cámara, además realizador. Para montar la película que habéis visto al principio, cuando terminó 1924, se cogió a 8 monjes
y 3 serpas, se los trajo a Europa y durante 7 meses estuvo dando conferencias como esta que yo le estoy dando, pero con los monjes budistas tocando el tambor. Lo digo porque hay veces que se nos va la olla. Se nos va la olla en el sentido de, desde 1933 se impuso la teoría de que esa gente no tuvo ninguna posibilidad de subir al Everest. Y sin embargo el testimonio de Odell, viéndolos a 8.650 metros, los dejaba a 200 metros de la cumbre, ¿no? Todo el mundo decía, pues se tenía que haber equivocado. Esta es la fotografía de Juanito, por fin en la cumbre del Everest, todos con máscaras de oxígeno y él sin máscaras de oxígeno. Así bajó. Juanito es de la gente más valiente, de los montañeros españoles que tenemos, más nobles y más sacrificados que yo conozco. Y dejamos en el campo base la obra de teatro La Tempestad de Shakespeare, porque así empezaba el programa de la reconstrucción. Hay una frase que dice: somos de la sustancia de los sueños. Mientras hacíamos la retransmisión en directo, me di cuenta que la famosa trapecio al que se refería Mallory en una carta tenía más que ver estando más arriba. Ya sabéis, en 1999 se descubrió el cadáver de Mallory, aquí le veis, absolutamente marmóreo, después de 100 años por el frío. En realidad, la gente que descubrió el cadáver, lo que hizo fue una especie de descubrimiento arqueológico y casi forense. Lo primero que hicieron es despegarle del hielo, estaba en posición con las manos abiertas, como queriendo pararse. Cuando un alpinista veterano se cae de una pared o al vacío y va resbalando, nunca se pone, lo digo para los que lo sepáis, si tú te caes y tropiezas por un sitio inclinado, no te pongas culo a la pared, sino justo al contrario. Es la única forma de pararse. Así que Mallory en realidad lo que tenía era la posición de un alpinista avezado que se está cayendo al vacío. Y luego lo sabemos por muchas más razones, porque le dieron la vuelta, le sacaron todo lo que tenía en los bolsillos y luego lo filmaron. Con esas imágenes de vídeo y de fotografías, yo lo que hice es a un forense de Zaragoza, que está ahora metido en la reconstrucción de unos huesos de los reyes de Aragón y demás, y luego a un amigo forense de la Guardia Civil, lo que hice es pasarle esas imágenes y decirle, hacerme un informe técnico forense. Y entonces me dieron datos importantes que he incorporado en el libro y que, bueno, que ya lo veréis, pero que básicamente venía a decir que Mallory no sufrió una caída de 400 metros. Cuando uno cae, por ejemplo, del Naranjo, y te caes desde arriba al suelo, que hay 500 metros de vacío y el cuerpo queda descoyuntado. Mallory cayó, digamos, decenas de metros dándose golpes mientras se iba parando. En esa caída se rompió la cuerda. Eran cuerdas que no aguantan lo de hoy en día. Hoy en día una cuerda moderna aguanta un tirón de 2.000 kilos. Hoy en día es prácticamente, no imposible, pero es prácticamente imposible que se te rompa una cuerda de escalada en una caída a 2 escaladores, ni en el Himalaya, ni escalando en roca, ¿no? Pero sin embargo las cuerdas que llevaban estos hombres eran muy precarias. Pero en un momento determinado de la caída, que no sabemos cómo se produjo, desde luego uno arrastró al otro, no sabemos cuál de los dos, probablemente se iban frenando, porque la cuerda lo que hace es que uno se cae, resbala, pero se va parando y en el momento que el siguiente da un tirón, el otro sale disparado, que a su vez, y así hasta que en un momento determinado o bien la cuerda se quedó enriscada en una roca o bien uno de los dos, probablemente
Irving, que era más fuerte y más alto que Mallory, intentó parar y la cuerda terminó de romper. Mallory siguió cayendo y en esa última caída, bueno, en el primer golpe se fractura tibia y peroné de la pierna derecha y en la última parte, seguramente, en el que ya iba mirando a la pared, recibió un golpe en la cabeza que le abrió un hueco en el frontal de aproximadamente una pelota de golf, que era un golpe mortal de necesidad, ¿no? Los cirujanos y luego los forenses y luego dos amigos neurocirujanos con los que estuve hablando, porque había alguna cosa que no encajaba, por qué tenía la pierna buena encima de la mala, me explicaron que a pesar de tener un golpe mortal, que ocurre en muchos accidentes de tráfico, la gente puede estar consciente todavía durante media hora. Desde luego durante minutos. Digamos que no pierdes la conciencia inmediatamente de una forma automática. Así que es muy probable que Mallory, en un último reflejo por el dolor que tenía de la fractura grande del pie, tratara de aliviarse ese dolor poniendo la otra pierna encima. Bueno, como digo, hicieron realmente una extracción arqueológica de lo que llevaron, que luego lo han puesto a disposición. De hecho, hay ahora una exposición en el Alpine Club de Londres que creo que voy a ir a presentar el libro allí, vamos, así entre nosotros. Y tendré mucho gusto en verla. Entre esas llevaba un montón de papeles porque Mallory, que era, yo creo que bastante más despistado que yo, y soy muy despistado, lo que iba era tomando nota de todo. Y entonces, una de las cosas fundamentales que hemos aprendido de esos papeles que le rescataron es que el ataque estaba perfectamente planificado, que estaba decidido a utilizar botellas de oxígeno y que por eso el último empujón que dieron los Sherpas era precisamente para que le quedara suficiente margen para poder elegir el último día entre 2 o 3 botellas. Como iban 2, quiere decir que por lo menos en el último campamento disponían de 6 botellas de oxígeno para intentar la cumbre. El resto de las piezas tendréis que leer el libro, de todas maneras saber que cada botella de oxígeno de aquellos momentos, bueno, todo el conjunto pesaba unos 14 kilos y cada botella de oxígeno aproximadamente duraba 4 horas. Con eso y sabiendo dónde está el último campamento, podemos elevar hipótesis de qué pudo haber ocurrido. Pero, y con esto ya termino, que vamos bien de tiempo, lo más importante, en mi opinión, es lo que no encontraron. Y lo que no encontraron es lo que siempre contó Claire, la hija de Mallory. Dice, a mí siempre me dijeron cuando era niña que mi padre llevaba en el bolsillo una foto de mi madre para dejarla en la cumbre del Everest. Bueno, Mallory no llevaba ninguna foto de Ruth con él encima. Lo digo porque toda esta historia, que es una historia que está llena de valores por todos los lados y que nos hace primero ser humildes, es la grandeza de esta gente, que salió de la Primera Guerra Mundial y al año siguiente, entre medias, a principio de la Primera Guerra Mundial, Mallory se casa. Se casa y cuando se va al Everest en 1924 tienen 3 hijos. Es gente que no se ha echado atrás por la guerra, que es una pareja joven, que además se quieren. No, Mallory está... todo lo importante que he extraído del libro no son las cosas que Mallory escribió, que bueno, que no están mal y tal, sino en la correspondencia en la que le manda a Ruth está lo que son ellos. Porque al final toda esta historia no es la historia de un personaje, sino es la historia de unos personajes acojonantes todos ellos. Y es sobre todo el triunfo de una pareja,
porque Mallory en la última expedición no tenía claro si debía de volver al Everest. Y es Ruth la que le dice, no te perdonarás si ves a tus compañeros subiendo al Everest y tú no estás. Así que este es el final de mi intervención, pero es el principio de una apasionante historia que tienen ustedes en las manos. Así que ahora muchísimas gracias en primer lugar y en segundo estoy aquí pues media hora, lo que vosotros me digáis, a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, allí atrás. No sabemos. El cadáver está intacto, como puedes ver. Bueno, no intacto, pero la temperatura ahí conserva. Pero en efecto, primero hay que descubrir el cadáver de Irving. Y lo sabemos que no debe de estar muy lejos del de Mallory. Claro, para descubrir el cadáver se tienen que dar varias condiciones. Una de ellas es que el Everest esté descarnado, que es una cosa que sucede de vez en cuando, pero no siempre. De hecho, yo tengo un montón de fotografías del Everest tapizado de blanco de arriba abajo. Claro, si el Everest está cubierto con 2 metros de nieve, no vas a ver nada, que es la primera cosa. Claro, cuando ellos mueren en 1924, el Everest está descarnado. He metido una foto de que 4 días antes tienen sus compañeros a casi 8.600 metros sin utilizar botellas de oxígeno, Somerville y Edward Norton, que fue el récord del mundo de altitud sin oxígeno hasta 1978. Así que lo digo porque cada vez que se ha utilizado el argumento de que esta gente no podía subir por dos cosas, no estaban preparados, no eran como nosotros, que somos modernos, somos fuertes, entrenamos y somos la hostia. Y por otro lado, es que llevaban unos equipos que no les permitían. Bueno, hoy en día sabemos que esas dos cosas son falsas. Lo de que son más fuertes, en el año 2000 y el 2001, yo que llevaba uno de los equipos más fuertes de Al filo de lo imposible, lo que hice fue cronometrar lo que tardaban entre campos. Bueno, y luego compararlos, como los campos están aproximadamente, y ellos medían muy bien las altitudes y nosotros tenemos hoy en día un GPS y tal, fue comparar digamos, la velocidad de ascenso de los británicos y las nuestras durante el año 2000 y 2001. Y la conclusión fue que aproximadamente son las mismas. Así que eso está equivocado. Lo de que ellos llevaban peores equipamientos, pues bueno, claro, sí, es cierto. Pero el llevar un peor equipamiento, en este caso de lana y algodón, lo digo para que si hay chavales alpinistas o montañeros simplemente, probar un día solamente a llevar algodón y lana. Es decir, pasaréis calor. Es decir, la lana y el algodón nos dan calor, lo que pasa es que hoy en día, ¿por qué no se utilizan? Porque pesan más y sobre todo si se humedecen pierden las propiedades y entonces te quedas empapado dentro. Por eso han sido sustituidos por el poliéster, las fibras y tal, y porque además pesan menos y porque además te sangran por una chaqueta de Gore-Tex 300 pavos, básicamente. Pero los primeros días de junio de 1924, lo sabemos por los diarios que llevaban, el tiempo fue excepcional. Así que lo que quiere decir el equipamiento es que nosotros, por ejemplo, en una expedición al Everest, podríamos escalar días que los británicos no podrían salir de la tienda. Pero de todas las maneras, y también por tirarnos a nosotros mismos de las orejas y no tener más capacidad autocrítica,
he metido una frase preciosa de Mallory, que es, en uno de los ataques que hacen están a 7.300 o 7.400 metros y de repente empiezan a soplar viento y dicen, empezamos a pasar un poco frío. Dice, yo lo que hice fue ponerme una fina camiseta de seda. Dice, mi amigo Moses que venía conmigo, lo único que hizo fue ponerse una bufanda. Dice, luego continuamos. Lo digo porque es probable que tuvieran peor equipamiento, pero sin duda estaban más preparados al sacrificio y a la adversidad que nosotros. Claro, morían más jóvenes, yo lo entiendo, ¿sí? Pero esta gente no se echaba atrás fácilmente. Continúo con la cámara. Puede ocurrir, de todas maneras, yo creo que se encontrará. Y se encontrará porque ya ha habido 2 expediciones y hoy en día contamos con la ayuda de los drones. Lo que pasa es que los chinos no están por la labor, con lo cual, si te pillan, lo mismo te atizan. Claro, en esta historia influyen muchas cosas. Los chinos van a querer quedarse con esa cámara, así entre nosotros. Pero si tú organizas bien un equipo y colocas, lo que tienes que hacer es, tenemos una descripción concreta de un escalador chino que parece que vio el cadáver de Mallory, el cadáver de Irving de 1975. Lo digo porque estando con un japonés, no utilizan el mismo idioma, pero medio se entienden, ¿no? Y entonces le contó, yo estaba aquí, en este sitio, dice, 1975, salí a dar una vuelta 20 minutos y me encontré el cuerpo de un inglés antiguo, que solamente podía ser Irving o Mallory, dice, y estaba como recostado y las mejillas y las chovas le habían picado las mejillas. Así que no puede ser Mallory. Ya sabemos que el cuerpo de Mallory estaba con la cabeza metida en el canchal, en posición de eso, y no tenía las mejillas picadas, sí las nalgas que le habían picado las chovas. Así que el cadáver de Irving, si tú sitúas el campamento 6 de los británicos, de los chinos, perdón, y te mueves 20 minutos en derredor y tienes 5 buenos alpinistas, por ejemplo, que llevan botellas de oxígeno porque no van a hacer cumbre, van nada más que a buscar, y los sitúas en círculo y llevan un dron, el cadáver va a encontrar, lo van a encontrar un día. Ahora, pueden ocurrir varias cosas. Se cayeron, así que es probable que en el golpe, en esa caída de decenas de metros, la cámara saltara o directamente que se abriera. Si la cámara se abrió, la película se veló y no hay ninguna posibilidad. Pero también puede ocurrir que la película se encuentre dentro. Y entonces Kodak ya mandó una expedición hace 15 o 20 años, garantizaba que si la película, si la cámara no se había abierto, ellos sacaban la imagen de las películas. Pero también puede ocurrir que dentro de la cámara o dentro de la película no hubiera fotografía de cumbre. ¿Y por qué? Sabemos que cuando descubren el cadáver de Mallory, dentro del bolsillo llevaban las gafas de sol. Y además Mallory sabía que 4 días antes de empezar el ataque a la cumbre, sus compañeros Somerville y Norton, Norton había bajado ciego porque se había quitado las gafas de sol bajando. Y estuvo durante 3 días con ceguera de las nieves. Así que seguro que Mallory no cometería esa torpeza porque lo acababa de ver a sus compañeros. Quiere decir que bajaban o a la tarde o a la noche. Así que, por ejemplo, no cabría descartar que subieran muy tarde, casi atardeciendo, a la cumbre. Las películas que había entonces no eran como las que se hicieron luego, con una sensibilidad muy amplia. Así que es probable que subieran a la cumbre del Everest, por ejemplo, y no hicieran fotografía directamente. Quiere decir que puede estar la cámara, puede que no haya foto, pero eso no descartaría en ningún caso que no pudieran haber subido a la cumbre. Desde luego, si descubren la cámara, hay película y hay foto de cumbre, en ese momento se acaba. Pero me parece altamente improbable. Por aquí había, sí. En un circo y en un negocio. En un circo de corrupción. Lo digo porque
a veces, sobre todo en las redes, me dicen, joder, ¿cómo eres? Eres un purista. Bueno, no soy un purista. No soy un purista. Quiero para Nepal lo mismo que quiero para mi país, que quiero mucho. Así que quiero mucho a Nepal, quiero mucho a Pakistán, donde estamos haciendo un proyecto de ayuda humanitaria, pero lo que quiero es que se acabe la corrupción, también en nuestro país, por supuesto, pero no hay punto de comparación. Nosotros estamos dotados de un conjunto de parques nacionales donde hay una reglamentación. Yo, por ejemplo, cuando voy a escalar a Pedriza un sábado o un domingo, sé que si antes de las 9 de la mañana no he entrado, tengo que entrar caminando, no puedo, tengo que dejar el coche fuera. ¿Por qué? Porque hay un número para poder entrar. Bueno, toda la normativa de los parques nacionales en Nepal, por supuesto en la India y tal, se la pasan por el arco del triunfo. Entonces, hoy el Everest es el circo de las vanidades expoliado en favor de unas 3 o 4 agencias nepalíes que tienen pues eso que se llama, ¿no?, de intereses con los ministros, con la policía del Rombuk y tal, en el que si te pillan volando un dron, te meten un paquete y te llevan a la cárcel y te sacan $10.000, y sin embargo ellos con el helicóptero están subiendo al campo 2 y al campo 3, que está prohibido por ley directamente, pero es su ley, es la que ellos pasan, y que hacen que el negocio del Everest en mes y medio aproximadamente viene a dar unos 25 millones de euros que se reparten entre 4 o 5 familias poderosas de Nepal. Ese es el fondo de la historia, el resto es lo que es directamente, ¿no? Y lo que ocurre es que mientras la situación esté así, mientras no va a tener arreglo. Moraleja, no hay que ir al Everest. Escalar, no hay que ir al Everest. El Everest, además, se convirtió de un símbolo del tercer polo, de la aventura romántica, del punto inalcanzable de la Tierra, en el que tienes que luchar por alcanzar el punto de la Tierra que está más rodeado del cielo del mundo. Todo eso se ha convertido hoy en día en que a 8.000 metros está lleno de basuras, en el que el glaciar del Khumbu meten a 1.500 personas y luego hay casi 300 cadáveres de 7.500 metros para arriba. Es que se ha terminado convirtiendo prácticamente en un cementerio, el cementerio más alto del mundo, ¿no? Bueno, no, es que no quiero decir eso, pues si mañana me lo saca alguien en el periódico. Eso fue una pregunta de uno de los asistentes. ¿Por aquí había? Sí. Bueno, primero que tengo que decir algo previo, que es tenemos cada vez gente más entrenada y más fuerte en las montañas, y eso me parece bien. Hay un apartado de ahí que tiene que ver con el atletismo. A mí me gusta mucho el atletismo. Ahora, por ejemplo, yo prácticamente no veo televisión y sin embargo las Olimpiadas me quedo extasiado viendo cómo corren, por ejemplo, no sé si visteis la prueba de 100 metros o 150 metros de las chicas, que es algo espectacular. Es decir, es el cuerpo de un atleta a lo máximo que puede llegar. O el español que ganó la plata en gimnasia deportiva, que es ¿qué puede hacer un hombre con su cuerpo sin nada más? Que tengan un triple salto mortal, es decir, es algo acojonante. Eso, la incorporación del entrenamiento en el alpinismo a mí me parece que ha sido positiva porque la gente va más preparada y va más fuerte. Bien, punto. La rapidez y el cronómetro nunca han ido, como decía, me parece que David Lama, no forman parte del equipo de un alpinista. Ni la rapidez debe de ser en sí misma digamos, la meta. En momentos determinados, en sitios determinados, el ir rápido te hace seguramente gestionar mejor el riesgo. Pero el ir corriendo no siempre es bueno.
Primero porque no vas muy atento, hay que decir que Welliste se mató en una de esas ascensiones, pero sobre todo porque sacas un componente esencial del alpinismo, que es la incorporación del paisaje a tu vida. El alpinismo nace como eso. El alpinismo es romántico porque incorpora el paisaje. Digamos que hasta finales del siglo XVIII, el ser humano ve el mundo que le rodea como territorio productivo e improductivo. Por cierto, yo he llegado a tener libros de geografía en español de 1940, en el que buena parte del mundo, en Siberia o en Canadá, te pone una palabra encima que pone territorio improductivo. Bueno, pues eso cambia en el siglo XVIII. Y incorporamos los paisajes de montaña que han sido odiados, porque vivir en montaña es muy duro, porque de la montaña apenas se saca nada, que solo van algunos cazadores y los buscadores de cristales, y los incorporamos a nosotros. El paisaje forma parte de nosotros. Por cierto, ya puestos, este país necesita más que el beber y el respirar una ley completa de toda España del paisaje, esencial. Entre otras cosas porque si acabamos con el paisaje, acabaremos con la gallina de los huevos de oro. Así que si vas corriendo por una montaña, ¿qué consigues? Llegar muy rápido a la cima. ¿Y qué te has perdido? Te has perdido el mundo. Te has perdido el camino. El llegar a la meta, a la cima, en realidad es solamente la mitad del trabajo, que luego vas a tener que volver. Así que no participo de esa concepción, por decirlo de alguna forma, de subir corriendo, aparte de lo que ya vemos, lo vemos todos los días en España. La Guardia Civil viene a hacer todos los años del orden de 1.200 rescates. Y la mayoría de esos rescates son gente que no va preparada a la montaña, no lleva el equipo adecuado. Hace pocas semanas estaba subiendo a un 3000 en el Pirineo e iba rápido. Quiero decir que no voy pisando huevos, voy rapidito, pero bueno, llevo mi cámara de fotos, me paro, hago una foto, disfruto del... y había ido temprano con otro compañero y de repente, casi llegando a la cumbre, empezaron a pasarme, que hacía rasca, con niebla y tal, empezaron a pasarme gente en pantalón corto, con zapatillas, por una pedrera. Dije, coño, pues alguno de estos, por probabilidad, se va a torcer un tobillo. Pues en efecto, casi llegando abajo, vimos que estaban entrando ya los helicópteros de la Guardia Civil. Así que ir al monte es ir a disfrutar de la montaña. Y además, en la visión que yo tengo es, el monte se hace cuando eres un niño y te coge tu padre o un familiar y te lleva al monte. Y luego te hace más fuerte y probablemente más torpe y más joven, porque de joven, sobre todo, lo que te ocurre es que te equivocas, porque todavía te falta toda la experiencia de la vida. Y dices, coño, quiero subir a ese lugar que está más alto, que es más difícil, que se tardan más horas, ¿no? Y luego con el tiempo, primero la montaña, si pasas todos esos filtros, te va poniendo en tu sitio. Tú no fuiste el más listo ni el más fuerte de los alpinistas y no tienes nada más que ver. Y luego, pues como les ocurre a todos los deportistas, a partir de los 25, 27 años, empiezas a declinar el vigor físico. Y sin embargo, entonces empieza lo mejor de la montaña. Pues tienes todavía suficiente fortaleza física y a cambio has ganado experiencia, y la experiencia para gestionar el riesgo en la montaña y en la vida es esencial. Así que hay que ir, yo creo que a la montaña preparado, con cabeza. Entrenar está muy bien, pero no vayas corriendo. Un día te vas a resbalar y te va a pasar cualquier cosa. Sí, allí y luego vas. Muchas gracias. Es que me eduqué en esa escuela, amigo. Eh,
Y está muy bien. Y te agradezco mucho esa puntualización. Sí, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Debo decir que el Alpine Club nos echó cuando empezamos en el año 2000 o 2001. Me abrieron sus archivos, han sido amables. Y la semana pasada, bueno, porque el libro salió a 1 de agosto, pero la editorial se fueron de vacaciones, quiero decir que el libro ha empezado a rular ahora. Pero la semana pasada, una de las cosas que dije, que me empezaba a presentar el libro, dije, enviar un ejemplar al embajador británico en Madrid. Así que, así que muchas gracias. Sí, agradecido. El 31 de diciembre del 2008 estaba trabajando en la tele, entré a las 8, me llevé una cajita de cartón para recoger las 3 cosas que tenía y a las 3 en punto quité los 2 últimos cuadros que tenía en mi oficina, que era uno de Manolo García Muscaño, que es uno de los chavales que empezó filmando conmigo y que murió a los pocos meses. Murió con 21 años y está enterrado en Chamonix, y una fotografía de mis padres. Lo metí, cogí el cipol a las 3 en punto, fiché. El guarda de seguridad me quiso quitar el cipol, la tarjeta con la que entraba, y le dije, no, esta me la quedo. Y me fui a casa el 31 de diciembre del 2008 y se acabó. Se acabó Al filo, pero se acabó Clásicos Populares, se acabó toda la cultura, todos los programas infantiles, todos los programas juveniles, y fue sustituido por la banalidad más absoluta, por las tertulias en las que todos los días se hablan de cosas insulsas, irreverentes, por gente que generalmente no sabe de lo que habla. Se ven algún, sí, se ven algunos, pero sería deseable. Yo dejé 350. Sí, sí, pues yo dejé 350 documentales. En la tele han recuperado, además metiendo algunos de los nuevos, de las pocas cosas que hicieron cuando yo me fui, que no tiene ya nada que ver con Alfino. Realmente, pues a lo mejor hay 40, 50 o 60 capítulos. Y si picas en YouTube, hay gente que ha colgado algunos, pero hay 20 o 30, ¿no? Quiero decir que deberían de ordenarse. Ahí puedes ver una mínima parte de ello. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, estaba con José Ramón de la Morena. Hasta el 31 de agosto he estado, en el que mi jefe se ha retirado.
sí que nos han echado a todos los que estábamos con él, a Valdano, a Perico Delgado y tal. Pero bueno, digamos que esto forma parte del negocio al que me dedico, que no me... ya, bueno, como dice el otro, no, no ahondes ahí, porque antes me echaron de la tele, me echaron antes porque me faltaba un mes para cumplir 18 años la primera vez. Pues yo empecé a trabajar con escasos 17 años en la tele, ¿no? Y cuando nos hicieron fijos, de todo el grupo de la primera promoción del Instituto Oficial de la Radio y Televisión, 3 no cumplíamos 18 años y nos echaron. Así que la primera vez me echaron, la segunda por fundar comisiones obreras de Televisión Española, y la tercera porque con todos los mayores de 50 años los declararon viejos. Es decir, es que este país no puede funcionar bien. Este país, sí, coño, somos la suma de todos y queremos contar con todos. Desde los chavales jóvenes a los niños, todos. Y toda la gente tiene que aportar lo que pueda, cada uno en sus fuerzas y demás. Y luego la parte que es un atraso, y ya se vio. Cuando nos echaron a nosotros en la tele, no solo se cargaron la tele pública, que con ser importante, es decir, todos los programas, por ejemplo, Rosa María Calaf, Rosa María Calaf, era una corresponsal que habíamos tardado 30 años en formarla, porque de repente la despides. Y con lo cual, no solo te quitas que toda la información que estaba, me parece que en China o por ahí, toda la información de Asia la has perdido. Y despides al que hacía clásicos populares, Fernando Argenta, con lo cual se jodió la música clásica en el y al Dalfilo, y así, quiero decir, eso éramos la gente conocida, pero por ejemplo empezó a iluminarse mal. ¿Por qué? Porque los iluminadores los echaron. La gente empezó a aparecer en los locutores del telediario y demás empastados, como si fueran máscara, porque se habían ido los maquilladores. Es que la tele se hace así. Con lo cual, primero te cargas la mejor televisión que tenemos. No conviene recordar, porque todos sois conscientes de ello, en hacer una cosa muy buena tardas años. En cargártelo tardas un segundo. Y ya está. Pero luego, además, como se fue todos los mayores de 50 años, se cortó la cadena de aprendizaje. Porque las cosas en los trabajos y en la vida se van aprendiendo poco a poco. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer al filo, bueno, primero me pusieron un productor, que luego terminó siendo muy buen amigo mío, para que vigilara en qué me gastaba el dinero, cosa que hoy visto por bien. Era un chaval joven que llevaba ya tiempo trabajando, que era periodista y tal, pero dicen, oye, a ver qué va a hacer este con los dineros. Que es Bueno, pues cuando ya llevaba la segunda temporada del filo, mi jefe, solíamos emitir los programas los domingos. Mi jefe el lunes por la mañana estaba hablando conmigo, todos los lunes. Me decía, joder, qué bonito el programa que hicisteis ayer. Por cierto, utilizaste la palabra desapercibido. Digo, sí, lo escribimos en el guión. Dice, ¿sabes qué es un galicismo? Es mucho mejor poner inadvertido. No se me ha olvidado en la puta vida desde entonces. Quiero decir, te llama tu jefe con cariño, pero te da un capón. Bueno, pues se cortó eso. Y es que sin esa capacidad crítica no se puede ser mejor. Ya está. ¿Había por ahí alguien? No lo sé, es que YouTube me parece esclavitud moderna. Hay una parte de toda esta historia que no me gusta nada y que lo que está haciendo es hundiendo determinadas profesiones. Si cualquiera puede hacer un canal de YouTube, lo que sí que vemos es lo que está pasando. ¿Quiénes son los youtubers? ¿Qué gente escuchan y tienen muchas visualizaciones? Y nada o casi nada, por ser exacto, me interesa de esa historia. Bueno, no he dicho eso.
Sí, no he dicho eso porque hay talento y es probable que mucha de la gente de ahí, dentro de unos años, a fuerza de hacerlo. Yo lo que digo es que la profesión de periodista a mí me ha costado 30 años y todavía aprendo todos los días y cada vez que hago un documental me vuelvo a replantear, etcétera. Y mi hijo, que tiene 40 y que hace documentales, se hacen de esta forma. Si tú llegas y crees que con una cámara diciendo, es que estamos aquí porque esto, porque yo os voy a enseñar cómo se caga en el monte. Y esa es la gran aportación a la historia del alpinismo, pues no, creo. Y luego ya se sabe lo que está pasando. Bueno, esta mañana oía, me parece, o ayer, Spotify gana, si gana 4 euros con cada reproducción, le pasa al compositor 0,030 céntimos. ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos acabando con los compositores. Porque todo esto al final lo que se traduce es en un monopolio de gente que lo que hace es que eso va, siempre detrás del dinero ves a quién beneficia. Y eso no está beneficiando en realidad a la sociedad. Si a mí me preguntaras, bueno, yo ya sé que aparte que no veo televisión, cada vez veo menos televisión y más buena, y leo más y me va muy bien. Pero si tú ves o me preguntas, ¿no? Pues a mí me gustaría que tuviéramos una televisión pública que fuera buena, que fuera cultural y educativa, que no quiere decir que sea un tostón. Se puede hacer una televisión cultural, educativa y buena. Y luego que la gente elija. Pero si nos ve, por ejemplo, 1 millón de personas de 46, nosotros tenemos la capacidad de cambiar este país. Con 2 millones de personas cultas, educadas y con criterio, seríamos capaces de cambiar este país a mejor, que es lo que queremos. Sí. Uh-huh. Sí. Pues nada, confirmarte, es probablemente el alpinista con mejor historial de todos los tiempos. Pero no necesariamente tiene que ser el mejor alpinista de todos los tiempos. Porque Messner nace en un tiempo en el que hay aviones, cosa que en 1895, por ejemplo, Alfred Mumeri tenía que ir en barco para escalar el Nanga Parbat y tardaban 6 meses, ¿no? Pero sin lugar a dudas es uno de los últimos grandes alpinistas del siglo XX. Si me preguntas a mí, Sebas, ¿cuál es el alpinista que más te gusta del mundo, que consideras mejor? Yo elegiría a Walter Bonatti, que es italiano también, es anterior. Claro, Bonatti no pilla lo que se llamó la democratización del viaje, en el que de repente las expediciones pasaron de ser expediciones nacionales, porque movían 350 porteadores. Messner pasó a organizar expediciones en el Karakorum de 25 porteadores, con lo cual prácticamente la expedición con un poco de dinero, si no te la pagas tú, que es lo que ocurre hoy en día. Hoy un día puedes hacer un 8.000 por 6.000 o 10.000 euros. Quiero decir que está prácticamente, digamos, al alcance de cualquiera. Si consigues una subvención del ayuntamiento, no sé qué, de una publicidad pequeñita, y luego te juntas con 5 amigos y ponéis 1.500 euros o 2.000 euros, puedes intentar hacer un 8.000. Claro, eso hasta los años 70 no se podía hacer.
Con lo cual, y luego hay otra cosa fundamental. Por una parte está el historial deportivo, pero por otro lado es tu aportación a la cultura de las montañas. Y entonces Messner ha escrito libros, pero Bonatí tenía 50 o 60 libros que son no imprescindibles, pero casi que yo los recomiendo siempre. Había por allí, sí, perdona. Voy a hacer, perdonadme, voy a hacer 3 últimas preguntas. Por cierto, levantar la mano. 1, 2, ya está. Pues sale, perdona. Vamos a ver, la aportación de la población local es esencial. Si no, no se hubieran conquistado las montañas más altas del mundo. Pero, por ejemplo, tampoco el Polo Norte y los esquimales, ¿no? Eso es fundamental. Luego, además, acabamos de terminar la primera parte de un proyecto genético que estamos haciendo de ADN, que estamos haciendo lo siguiente. Hemos mirado el ADN de los porteadores en Pakistán. Hemos traído ahora de Nepal en la muestra de 40 serpas para ser analizados. Y entonces hay otra muestra de, digamos, de población local española que tenemos fija. Y por otro lado, vamos a conseguir una muestra de unos 30 o 40 grandes alpinistas europeos que han hecho 8000 y vamos a mezclarlos. Bueno, ya hemos hecho la primera mezcla y, por ejemplo, sabemos que los porteadores de Pakistán son más resistentes que nosotros. Tienen corazones pequeñitos, pero su capacidad de bombeo es superior. Tienen la capacidad de poder desarrollar trabajo muscular activo, potente, altitudes más altas que las nuestras. Y luego otras curiosidades así importantes. Por cierto, no contarlo que no hemos dado la rueda de prensa todavía. Pero, por ejemplo, curiosidades, tienen mayor resistencia al Alzheimer que nosotros. Y las diferencias entre hombres baltís y españoles o mujeres españoles, mujeres baltís y españolas, es mucho mayor la de las mujeres. Es decir, hay mayor diferencia entre mujer y mujer y entre hombre y hombre. Así que sin ellos no se habrían llevado las cargas a la base de las montañas, no se hubiera porteado, como en el caso de los británicos que portearon los Sherpas hasta 7800 metros, ¿no? Así que es vital. Y lo de los valores, es que no quiero parecer un viejo que siempre se está quejando. Yo creo que vivimos mucho mejor y que estamos en una sociedad mejor en la que yo nací, pero eso no quiere decir que no haya que tener capacidad crítica. Y a mí sí que me parece que en determinados momentos, que uno de ellos es tenemos que reaccionar por la gente que tenemos pozo y cabeza de capacidad de ver el país en su conjunto, ¿no? Este país necesita ahora mismo una ley del paisaje. Nos vamos a meter en una historia. Si perdemos el paisaje, perdemos la gallina de los huevos de oro. Si vienen 85 millones de personas, es decir, vamos a transformar eso en todo lo contrario. Saquemos a la gente a caminar por nuestros senderos y luego le vamos a llevar en vez de acumularlos todos ahí en torres al lado del Mediterráneo, los llevamos a casas rurales de Cantabria o de Asturias, ¿no? Y además van a comer extraordinariamente bien. Y luego de paso les enseñamos una iglesia románica. Se van a volver a casa con una sonrisa de oreja a oreja y van a ser los mejores embajadores de nuestro país. Y además protegemos el medio ambiente.
hacemos una economía la única posible para el futuro, que tiene que ver con el desarrollo sostenible y además con el medio ambiente verde, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, más que valores, exactamente, que está bien, que a los chavales hay que enseñarles la cultura de no hay nada que te regalen en la vida que merezca la pena. Te lo curras tú con tu esfuerzo. Y te vamos a proporcionar una buena educación, que es manifiestamente mejorable. Pero luego te lo vas a currar. Y además vamos a juzgar a la gente, incluidos los políticos, por lo que dicen, no por lo que hacen. Perdón, al contrario, por lo que hacen, no por lo que dicen. Y se trata de mejorar. Venga, había dos preguntas más por aquí. Y así, por tantos años de disfrutar, de hacernos parar el coche cuando me del monte, hacer el programa en Panes, en Junquera, donde fuera. No te voy a hacer más preguntas porque te voy a marchar. No, ¿qué va? Una noche muy dura y tienes que volver a... Pero he venido a hacer las cosas bien, os lo he dicho al principio. No quiero parecer que salgo corriendo y fugado de este sitio. Y había otra por aquí, creo. Sí. Perdón, que si la idea que tenía de al filo, quítate la máscara, es que ese... Al principio no, eso fue surgiendo poco a poco. Y de repente nos dimos cuenta que teníamos una capacidad, bueno, seguimos teniendo una capacidad de la leche, ¿eh? Nuestra. Mi madre, mi madre es que tenía razón en todo lo que me dijo. He necesitado llegar a una edad para darme cuenta que todo lo que me decía mi madre era la santa verdad. Estuve cenando el viernes con José Carlos Tamayo y Juanjo San Sebastián, que son dos hermanos del alma, ¿no? Bueno, primero nos tomamos un vermú y luego tal, y terminamos montando una expedición, coño. Bueno, pues eso es lo que nos pasaba en Al Filo. Nos juntábamos 5 y organizábamos 3 expediciones. Bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Pero es que nosotros íbamos y las hacíamos. Y entonces fue un momento extraordinario. Desde luego, mi vida, que siempre ha sido apasionada y maravillosa y triste también. Mi casa se llevó, yo en 35 años perdí 33 amigos cercanos. Ahora, desde que me he retirado, afortunadamente ha bajado esa estadística. Pero quiero decir que vivimos muy profundamente, muy intensamente, y muchos de mis amigos murieron en el camino. Y ahora ahí se nota con claridad en España, pero por ejemplo también en Polonia, el nivel de alpinismo de élite ha caído. Y cuando me lo preguntan, digo, pues es que es razonable. ¿Por qué? Porque tenemos chavales jóvenes, fuertes, que te cagas, que entrenan y tal, pero no quieren morir. A que parece razonable, ¿no? Bueno, pues si te dedicas al himalayismo de élite, sabes que si tú todos los años haces 2 expediciones a 8000 por rutas que no son las normales, vías muy expuestas, y luego además escalas mucho en los Alpes y en los Andes y tal, pues tus posibilidades de morir estadísticamente se disparan, ¿no? Entonces, pues bueno, que los chavales decidan su futuro, que es el suyo el que tienen que hacer. Y desde luego yo, bueno, mi hijo que es menos aventurero, pero que se viene conmigo, estaba contagiado de COVID conmigo en Nepal hace 4 meses, ¿no? Pero no me gustaría que mi hijo hubiera salido a mí. Eso mismo que pensaba mi madre. Ahora tengo la visión de mi madre y entonces era la visión del hijo. Así que, bueno, que muchísimas gracias por vuestra amabilidad sobre todo. Y para que nos siga yendo bien la vida, subir al monte, caminar, hablar, leer libros, que me parece que al final somos la suma de esos. Termino con un poema, por cierto, de Robert Browning, porque yo no había leído a los románticos británicos, ¿por qué no? Y sin embargo los empecé a descubrir, pues hará 20 años,
20 o 25 años, a través de... Me ponía a filmar lo de Shackleton. Coño, pues si el poema que tiene Shackleton en Georgias es de Robert Browning, que dice: yo sostengo que un hombre ha de luchar hasta el final por el precio en el que ha fijado su vida. Dice, coño, ¿quién es Robert Browning? Bueno, Robert Browning y su mujer, la poeta Browning, Florence Browning, que era mejor poeta que su marido y que ya era muy conocido, pues Browning quiso conocerla, pero la familia no les dejaba. Así que se vieron un día, solo se conocían por sus escritos, que esto es maravilloso. Se conocieron, se escaparon a Florencia y se casaron. Están enterrados en Florencia. Tienen una obra magnífica. Y Browning, hasta el final de su vida, representa el romanticismo tardío británico. No es como el Lord Tennyson, que es el primer, digamos, romántico nacionalista de lo inglés, que es el que eligen para la tumba para el memorial, o para la tumba de Scott y sus compañeros. Y que eligen un poema que es el poema Ulises, el Ulises de Tennyson, que es la visión de Ulises ya mayor cuando llega a casa y se da cuenta que lo que le gusta es la marcha en la aventura. Y, claro, le lleva a Penélope esperando no sé cuántos años, pero supongo que después del reencuentro y una vez pasados los primeros ardores, lo que quiere es largarse. Y entonces llega a la conclusión que dice: le dejo el reino a Telémaco, que es el hijo, entre él y la madre que gestionen esto, y yo me voy con mis amigos, nuevamente de aventura. Y tiene un poema de 3 páginas, que no os lo voy a recitar entero, pero sí lo más importante, que dice: venid, amigos míos, venid, que siempre hay un momento para buscar un mundo nuevo. Pues aunque no tengamos la fuerza que antaño removió cielos y tierra, seguimos siendo lo que somos. Un heroico ardor de corazones menguado por el tiempo y el destino, pero resueltos a luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. Eso es lo mismo que os deseo a vosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias de corazón, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias y clavado.